día de hoy hablaremos sobre un tema realmente interesante, el cual es la geografía humana. Empezaremos con la definición o concepto por su servidor Olaf Cruz Gálvez. Y comenzamos. La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía general. Como disciplina se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes, culturas y las regiones humanas que éstas constituyen. La geografía humana se ocupa de los espacios. Esto refiere al ordenamiento espacial y los patrones de interacción social, tal como se revela, por ejemplo, en las estructuras arquitectónicas de las ciudades o en la organización del espacio económico. También se refiere al espacio en nuestras mentes, las ideas que tenemos de otras regiones, el significado que cobran lugares simbólicos. Para los geógrafos es especialmente interesante el entremando entre los espacios. Por ejemplo, el entremando mundial de los espacios económicos, las interconexiones del conocimiento, etc. Así como las relaciones entre distintos niveles espaciales, global, nacional, regional y local. La geografía humana es la ciencia de la organización espacial, de las actividades humanas y de las relaciones entre la sociedad y su entorno, así como la cosmovisión de los seres humanos. La geografía humana nos resulta verdaderamente interesante, debido a que en ella podemos llegar a comprender cómo se relaciona el ser humano con su entorno, debido a que el mundo es realmente extenso y variado. Hay infinidad de ecosistemas y el ser humano está a lo largo y ancho de este planeta. Esto quiere decir que, por ende, según nuestro ecosistema, será nuestra forma de actuar y relacionarnos entre nosotros mismos. Incluso la economía depende de ello. Hay economías muy variadas a lo largo del globo. Y al igual de esto podríamos tomar en cuenta lo que es el idioma, la forma de vestir, los usos y costumbres, tradiciones, entre otros. Podemos llegar a entender que no es lo mismo un nativo americano a un árabe que vive en el desierto. El nativo americano cuenta con dialéctica distinta a la del árabe, y de igual forma el árabe, al igual como la religión. Las religiones también son diversas según sea la región del mundo, así como la comercialización de ciertos productos endémicos de ciertas regiones. Es decir, que los seres humanos, por ende, dependemos principalmente de nuestro ecosistema. Y en el ámbito de forma de vestir, según sea el clima, porque no es lo mismo vivir en una zona desértica que vivir en una zona muy alta donde hace frío extremo. Por lo tanto, las personas que viven en las zonas altas tienden a vestir ropas de pieles de animales, ropas muy gruesas para poder sobrevivir al frío. Y en las zonas desérticas suelen vestir ropas ciertamente muy delgadas para que puedan sobrevivir al calor. Y así respectivamente es como vamos descubriendo este ámbito de la geografía humana, que según la región es como los seres humanos, como nosotros, llegamos a interactuar. Luis Martínez, mi tema me tocó la clasificación de la geografía humana. La clasificación de la geografía humana son 6
En una de ellas son geografía económica. Se conoce como geografía económica. Son aquellos cuyo objetivo de estudio es relacionado entre las actividades económicas y ese espacio físico en el cual que se lleva a cabo las condiciones, la distribución geográfica de productos y consumidores a la forma de todos los factores influyentes sobre relacionados económicos. Como ahorita estamos pasando una crisis económica, no en México, sino en todo el mundo. Es afectado por la epidemia del COVID. Es que estamos pasando un proceso muy pesado con la economía en México. En la geografía política es aquella que estudia la distribución y la organización política de la superficie terrestre, relacionado con el espacio que ocupa el ser humano. Su estudio abarca desde comunidades humanas organizadas hasta bloques económicos de dimensiones internacionales, así como Estados Unidos, China, Japón, Rusia. Ellos casi no le afectaron. Algunos sí le afectaron, pero no mucho, porque tuvieron un control de sus políticas y con el COVID. La geografía urbana se le llama la geografía urbana, que estudia las aglomeraciones humanas y se encuentran en los centros urbanos, estructura y características del proceso de la población, la evolución histórica y funciones, así como nosotros tenemos algunas funciones urbanas como Plaza Urbana, Plaza Cristal, Parque La Marimba. Esos son unos centros urbanos que tenemos, como podemos decir, nuestra ciudad es un urbano, es una clase urbana, como la comparación de rural. La geografía rural es la exposición de la geografía rural a la geografía urbana. Estudia con las regiones rurales y todo relacionado con las actividades urbanas que se llevan a cabo en estos espacios y sus especialidades, así como la geografía rural. Es como te puedo dar un ejemplo, como estamos en la ciudad y alrededor de la ciudad hay diversos pueblos como Cintalapa, Coita. Son pequeños rurales, pero parte de pequeños rurales, parte de esos municipios hay pocas poblaciones, como pueblitos pequeños. La geografía de la población se conoce como la geografía de la población, aquellas que estudian los patrones y distribución de los grupos humanos sobre el planeta, así como todos los procesos relacionados con los fenómenos demográficos a lo largo del tiempo. Como un ejemplo, como país de China, tiene sobrepoblación. Cada una de sus familias tiene que tener un hijo o un hijo, pienso yo que una mascota, porque hay mucha población. Así como la geografía rural, son poco población, porque son pequeños pueblitos. Así como la geografía cultural se dedica a estudiar y describir, analizar los fenómenos, procesos que producen en el espacio geográfico y interpretación de los grupos humanos que habitan y las relaciones entre los seres humanos del paisaje. Así como nosotros, Chiapas tiene muchas diversidad de culturas, como Coita, San Cristóbal, Chiapas de Corzo, entre otros. También, como en el país México, hay muchas culturas en Oaxaca, Yucatán,
Puebla, Veracruz, ellos también tienen diferentes culturas, no solo en Chiapas, sino también en el mundo hay diferentes tipos de culturas. Mi nombre es Khaled Arán González García y yo les voy a presentar el tema de aplicaciones de la geografía humana. El objeto de estudio primordial de la geografía humana es analizar las relaciones sociales que desarrollan en un territorio o situación que implica que el ser humano lleva a cabo una serie de actividades en un contexto dado, es decir, en un espacio físico. Por así decirlo, es inevitable la vinculación estrecha entre el ser humano y su entorno y cómo se influyen mutuamente. Parte a raíz de la consideración de que el ser humano siempre integra agrupaciones sociales amplias, las cuales a su vez crearán un entorno social y físico a través de procesos de transformación de esas estructuras sociales, así como de la superficie en la cual habitan. Mientras tanto, la presencia de los hombres irá modificando ambos aspectos, tanto el aspecto social como el físico, siempre en función de los intereses y de las necesidades de quienes se destacan como agentes sociales dominantes. En la geografía humana tradicional, los principales métodos eran, en particular, la observación y el registro, seguidos por una descripción detallada y la realización de mapas, aunque el análisis de los datos secundarios también tiene importancia. Durante el periodo en el que el análisis espacial era la principal tendencia, se incluía entre los métodos empleados la realización de pruebas empíricas de la teoría deductiva, para lo cual se utilizaron los análisis estadísticos y la construcción de modelos. Los métodos actuales abarcan la obtención de datos primarios mediante cuestionarios, entrevistas y técnicas de participación y el análisis de los datos obtenidos usando técnicas cualitativas y cuantitativas. La geografía humana incluye dentro de los datos secundarios los análisis de textos y la geografía radical las investigaciones empíricas. En el reciente resurgimiento del análisis espacial se está llevando a cabo el análisis detallado de datos como censos, estudios de mercado o códigos postales mediante la utilización de programas informáticos especializados, como los sistemas de información geográfica, que permite la realización de modelos. La geografía siempre ha dado un buen uso a la tecnología, motivados por el deseo práctico de averiguar lo que había más allá de la próxima colina y cómo volver a casa. La fase de exploración de la geografía apoyó la invención de maravillas modernas de la tecnología, tales como la brújula, el sextante y el cuadrante. La disposición de la geografía para acercarse y utilizar las nuevas tecnologías continuó mientras la sociedad y la tecnología se desarrollaban. Con respecto de los métodos que emplea la geografía humana, al igual que sucede con la geografía física, son diversos y nos encontramos tanto con procedimientos cualitativos como cuantitativos. Estos pueden ser como estudio de casos, encuestas, análisis estadísticos, formulación de modelos, demografía, antropología, sociología y la historia. De lo mencionado, podemos concluir en que no hay exclusividades en el caso de la geografía humana, ya que su aplicación y metodología es casi la misma que la que se emplea a instancias de la geografía general y de otras tantas ciencias. Para finalizar, la aplicación de la geografía humana es importante ya que analiza fenómenos económicos, como por ejemplo las actividades que el ser humano realiza en determinado espacio y cómo afecta al entorno, los cambios urbanos y el crecimiento de las ciudades frente a lo rural. La geografía cultural que tiene que ver con las prácticas y tradiciones de cada pueblo y su interacción con todo aquello que las rodea. Muy buenas tardes, soy Brandon Eduardo Reyes Pascasio, estudiante de la carrera en Ingeniería en Logística
de acuerdo con la materia de transporte y distribución, mencionaré algunos ejemplos de la geografía humana. Como hemos entendido, la geografía humana se enfoca en los aspectos no naturales del planeta Tierra, como una especie de ecología humana. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: investigaciones globales o regionales del desplazamiento humano, inmigración, emigración y otras formas del movimiento poblacional. Podemos entender que la inmigración es un tipo de desplazamiento humano en el que los individuos provenientes de otro país u otra región ingresan a una sociedad determinada. En otras palabras, se trata de la llegada de inmigrantes a un país determinado, lo contrario en ese sentido a la inmigración. La inmigración es un evento sumamente usual en la historia de la humanidad, que se ha dado desde tiempos inmemorables, y que a pesar de que pueda ser un evento polémico o generar malestares en los ciudadanos locales, en realidad es una de las más importantes fuentes de variación y diversidad cultural, genética y económica de la civilización. Otro punto importante en ejemplos de la geografía humana serían los estudios sobre la constitución política de las regiones del planeta, así como de los factores económicos, culturales y sociales que inciden a la hora de la creación de nuevos estados. Otro punto también importante para ejemplo de la geografía humana serían las evaluaciones económicas de un territorio para la identificación de los recursos naturales que podrían ser explotables. Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural, que no se encuentran alterados por la actividad humana, de los cuales las sociedades se valen mediante su explotación para lograr su bienestar y desarrollo. Los recursos naturales, podríamos entender, son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. La actividad humana es la que explota estos recursos de forma intensa. Solo las regulaciones pueden llevar a controlar y evitar la sobreexplotación de los mismos. Otro punto muy importante sería la evaluación de las tendencias en la expansión de la mancha urbana de las ciudades. Como importancia de la geografía humana, a su vez, podríamos decir que constituye un importante campo de estudios en la actualidad, especialmente luego de que surgieran las perspectivas teóricas globales que exigen el estudio de flujos migratorios, dinámicas de comercio internacional y demás procesos humanos complejos que involucran estados culturales e individuos. Por otro lado, la perspectiva plural de la geografía humana al campo de estudio de la geografía general en un elemento indispensable, pues a lo largo de los miles de años de presencia humana en la Tierra, hemos paulatinamente hecho sentir nuestras presencias a través de la modificación del entorno que nos rodea. La geografía humana y geografía física. A diferencia de la geografía humana, centrada en la población y en su distribución y relaciones con el entorno, la geografía física se centra únicamente en los aspectos físicos, es decir, naturales del planeta. Su aproximación geográfica no toma en cuenta pues la ecología humana, sino la del resto de las formas de vida, así como los procesos y patrones de la geosfera, atmósfera e hidrosfera. La geografía física y la humana constituyen en las grandes ramas en que se divide la geografía general. Como podemos observar, la geografía humana es sumamente importante en nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella entendemos varios puntos relevantes que vienen siendo al planeta Tierra. Dado en ello mucho conocimiento y mucho favoritismo